Una doctora divorciada se enamoró perdidamente de un paciente en coma que llegó sin identificación a su hospital, cuando él despertó después de semanas. La llamó por su nombre completo y le reveló secretos íntimos de su vida que solo alguien muy cercano podría conocer, pero ella juraba no haberlo visto jamás en su vida. Lo que descubrieron después cambió todo lo que creían saber sobre el amor, la memoria y los milagros. Una conexión imposible, una lucha contra fuerzas que trataron de separarlos y un reencuentro que desafió toda explicación médica. Una historia de amor verdadero. Segundas oportunidades y fe en lo imposible. Prepárate porque esta historia va a tocar las fibras más profundas de tu corazón. Suscríbete al canal. Deja tu me gusta en este video y comenta desde donde nos estás viendo. La tarde caía pesada sobre Madrid aquel último día de mayo, cuando los ventiladores del Hospital Universitario La Paz ya no lograban competir con el calor sofocante que se filtraba por cada rendija del edificio. Elena Morales caminaba por los pasillos de la unidad de cuidados intensivos con esos pasos firmes que había perfeccionado durante sus 12 años como neuróloga, pero que ahora ocultaban un corazón hecho pedazos. Hacía exactamente 3 meses que había firmado los papeles del divorcio, y aún nadie en el hospital sabía la verdadera razón por la que había dejado de usar su anillo de matrimonio. Sus colegas la veían como siempre, profesional, dedicada, con esa sonrisa breve pero cálida que tranquilizaba a las familias en los momentos más difíciles, pero Elena había aprendido a construir muros altos alrededor de su dolor. Cada mañana se miraba al espejo, se colocaba sus gafas de lectura y se prometía que ese día sería diferente, que lograría pasar las horas sin pensar en los años perdidos. En las conversaciones que nunca llegaron, en la frialdad que había crecido como hielo entre ella y Miguel hasta volverse insoportable, el divorcio había sido silencioso, civilizado, sin abogados gritones ni peleas por propiedades. Simplemente habían reconocido que ya no se conocían, que se habían convertido en extraños, que compartían una casa pero no una vida. Miguel se había mudado a Valencia por trabajo, y ella se había quedado con el apartamento vacío en Malasaña, donde cada rincón le recordaba lo que una vez fue y ya nunca volvería a ser. Esa tarde, mientras revisaba los expedientes de sus pacientes habituales, Elena sintió el peso familiar de la soledad. Don Ernesto, el anciano que había sufrido un derrame cerebral, mostraba pequeñas mejorías en su capacidad de habla. La señora Carmen, ingresada después de un accidente de tráfico, había comenzado a mover los dedos de la mano izquierda, casos de rutina que había aprendido a manejar con la precisión de quien conoce cada recoveco del cerebro humano, pero que últimamente le parecían mecánicos, vacíos de la pasión que antes sentía por su profesión. Fue entonces cuando la puerta de la UCI se abrió con estruendo y 2 paramédicos entraron corriendo con una camilla donde yacía un hombre joven inconsciente, con el rostro sereno pero pálido como el mármol. Elena sintió algo extraño al verlo. Una especie de corriente eléctrica que le recorrió la espalda y que no supo explicar. Inmediatamente se acercó para evaluar al nuevo paciente, mientras el paramédico le gritaba por encima del ruido de las máquinas y las voces de enfermería. Se habían encontrado al hombre desplomado en la estación de Atocha junto a los andenes del tren que venía de Barcelona, sin documentación, sin familiares, sin ninguna pista sobre su identidad. Solo llevaba un anillo de plata en el dedo anular derecho y en el bolsillo interior de su chaqueta azul marino. Un papel amarillento y arrugado donde alguien había escrito con letra temblorosa: "Si no despierto, búscala a ella". Elena examinó el papel mientras los enfermeros conectaban al paciente a los monitores vitales. La caligrafía era masculina pero delicada, como la de alguien acostumbrado a escribir cartas o poemas. Pero lo que más la perturbó fue la sensación inexplicable de que esas palabras estaban dirigidas directamente a ella, como si el destino hubiera conspirado para que ese pedazo de papel llegara a sus manos. Los primeros estudios revelaron que el hombre había sufrido un colapso cardiovascular seguido de una lesión cerebral menor. Estaba estable, pero sumido en un coma profundo del que no había señales de que fuera a despertar pronto. Elena calculó que tendría unos 35 años, complexión atlética, manos suaves que sugerían un trabajo intelectual más que físico. Su cabello castaño tenía algunas canas prematuras en las sienes y había algo en la forma de sus labios, incluso en estado inconsciente, que transmitía una extraña familiaridad. Durante los primeros días, Elena se limitó a cumplir con su trabajo médico rutinario. Revisaba sus constantes vitales cada mañana y cada tarde ajustaba las medicaciones necesarias. Supervisaba que las enfermeras cambiaran su posición para evitar úlceras por presión, pero había algo en la presencia de ese hombre que alteraba su concentración. Se descubría observando su rostro. Más tiempo del necesario, preguntándose qué tipo de vida habría llevado, qué historia guardarían esas manos que ahora descansaban inmóviles sobre las sábanas blancas del hospital. Una semana después del ingreso, Elena se encontró haciendo algo que jamás había hecho con ningún otro paciente. Le llevó un pequeño radio portátil que tenía guardado en su oficina desde hacía años. Era un aparato antiguo que había
pertenecido a su abuela, con una antena telescópica y botones gastados por el uso. Lo sintonizó en una emisora de música clásica y lo colocó en la mesita junto a la cama del hombre. No sabía por qué lo hacía, pero tenía la sensación de que la música podría llegar a él de alguna manera. Atravesar esa barrera invisible que lo separaba del mundo consciente. Fue entonces cuando comenzó a hablarle, al principio. Solo comentarios médicos profesionales mientras revisaba su estado. Después, observaciones casuales sobre el tiempo, sobre los cambios en el hospital, sobre las noticias que escuchaba en la radio. Con el paso de los días, sin darse cuenta, Elena empezó a contarle cosas más personales. Le habló sobre su divorcio, sobre las noches solitarias en su apartamento de Malasaña, sobre la sensación de haber perdido algo importante sin saber exactamente qué era. El hombre nunca respondía, por supuesto, pero Elena comenzó a sentir una conexión extraña con él, como si sus palabras encontraran eco en algún lugar profundo de su mente dormida. A veces, cuando le tomaba la mano para revisar su pulso, tenía la impresión de que él podía sentirla, de que había una comunicación silenciosa entre ellos que trascendía la conciencia. Las enfermeras comenzaron a notar el cambio en Elena. Carmen, la jefa de enfermería, una mujer experimentada que había visto de todo en sus 30 años de profesión, le comentó un día que nunca la había visto tan involucrada emocionalmente con un paciente. Elena respondió que simplemente sentía compasión por alguien que estaba completamente solo en el mundo. Pero sabía que esa explicación no era del todo cierta. La verdad era que cada vez que entraba en la habitación del hombre misterioso, se sentía más viva que en meses. Sus sentidos se agudizaban. Su corazón latía más rápido y experimentaba una mezcla de paz y expectación que no había sentido desde hacía mucho tiempo. Era como si esa habitación se hubiera convertido en un refugio del mundo exterior, un lugar donde podía ser ella misma, sin máscaras ni pretensiones. Una tarde lluviosa de principios de junio, mientras Elena le leía fragmentos de un libro de poemas de Antonio Machado que había encontrado en la biblioteca del hospital, notó algo diferente. El hombre había movido ligeramente los dedos de la mano derecha, apenas un temblor imperceptible, pero suficiente para acelerar su pulso con esperanza. Se inclinó sobre él, observando atentamente su rostro en busca de más señales, pero no hubo nada más, solo ese pequeño movimiento que podría haber sido casualidad, pero que Elena prefirió interpretar como una señal de que algo estaba cambiando en el interior de su mente dormida. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en su apartamento, mirando por la ventana las luces de Madrid que parpadeaban como estrellas terrestres, pensando en el hombre del hospital. Por primera vez en meses, no se sentía completamente sola. Había algo o alguien que la esperaba, que necesitaba su presencia, su voz, su cuidado. Era una sensación peligrosa y hermosa a la vez, porque Elena sabía que se estaba enamorando de alguien que quizás nunca despertaría, de alguien cuyo nombre desconocía, de alguien que podría ser completamente diferente a la imagen que su corazón había construido. Al día siguiente, cuando llegó al hospital, Carmen la estaba esperando con una expresión seria en el rostro. Le explicó que había surgido un problema administrativo. El protocolo del hospital establecía que los pacientes sin identificación y sin familiares conocidos solo podían permanecer en la UCI durante un periodo limitado, si no aparecía algún pariente o si el paciente no mostraba signos significativos de mejoría. Tendría que ser trasladado a un hospital público donde pudiera recibir cuidados de larga duración. Elena sintió una punzada de pánico que la sorprendió por su intensidad. La idea de que se llevaran al hombre a otro lugar, de no poder verlo más, de que quedara en manos de desconocidos que no entenderían la delicadeza de su estado, le resultaba insoportable. Sin pensarlo demasiado, le dijo a Carmen que haría algunas llamadas, que tenía contactos que podrían ayudar a resolver la situación. Esa misma tarde, Elena llamó a su primo Andrés, que trabajaba en el departamento legal del hospital, y le explicó la situación. Andrés le consiguió una extensión de un mes más, tiempo suficiente para que apareciera algún familiar o para que el estado del paciente se definiera de una manera u otra. Elena no le dijo a su primo la verdadera razón por la que estaba tan interesada en mantener al hombre en el hospital, pero Andrés era lo suficientemente inteligente como para intuir que había algo más que compasión médica en la petición de su prima. Durante las siguientes semanas, Elena intensificó sus cuidados con el paciente misterioso. Le traía flores frescas que compraba en el mercado de San Miguel. Le cambiaba la música del radio antiguo según su estado de ánimo y había comenzado a leerle novelas completas, empezando por Rayuela de Cortázar, porque intuía que era el tipo de hombre que apreciaría la literatura latinoamericana. Una noche, mientras trabajaba en el turno de guardia, Elena se quedó más tiempo del habitual junto a la cama del hombre. Era una de esas noches silenciosas en el hospital, cuando los pasillos se vaciaban y solo quedaba el sonido suave de las máquinas monitoreando la vida. Se sentó en la silla junto a su cama y, sin saber por qué, comenzó a contarle sobre su infancia en Santander, sobre las vacaciones de verano en la casa de sus abuelos junto al mar, sobre el olor a sal y a pintura fresca que impregnaba esa casa donde había sido completamente feliz. Mientras hablaba,
Elena se dio cuenta de que hacía años que no recordaba esos momentos con tanta claridad. El divorcio, el trabajo, la rutina diaria habían enterrado esos recuerdos bajo capas de responsabilidades y decepciones, pero ahí, en esa habitación silenciosa, con solo la compañía de un hombre que dormía profundamente, se sentía libre para recuperar partes de sí misma que creía perdidas para siempre. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Mientras Elena describía la sensación de caminar descalza por la arena húmeda de la playa de Santander, el hombre abrió los ojos. No gradualmente, como suele ocurrir cuando alguien despierta, sino de manera súbita y completa. Como si hubiera estado consciente todo el tiempo y simplemente hubiera decidido volver al mundo. Elena se quedó paralizada, con las palabras suspendidas en el aire, mirando esos ojos castaños que la observaban con una intensidad que la hizo temblar. No eran los ojos confundidos de alguien que despierta de un coma profundo. Eran ojos que parecían conocerla, que la miraban con una familiaridad imposible y una ternura que la desconcertó por completo. El hombre movió lentamente los labios, como si estuviera recordando cómo formar palabras después de semanas de silencio. Cuando finalmente habló, su voz era ronca pero clara. Y lo que dijo hizo que el mundo de Elena se tambaleara por completo. Elena, murmuró, y en esa sola palabra había años de reconocimiento, de búsqueda, de esperanza cumplida. Sabía que eras tú, sabía que me encontrarías. Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Él conocía su nombre, no solo su nombre, sino que parecía haber estado esperándola. Como si su encuentro hubiera sido inevitable, predestinado, se levantó bruscamente de la silla, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. ¿Cómo sabes mi nombre?, logró susurrar, aunque su voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. El hombre intentó incorporarse, pero aún estaba débil por las semanas de inmovilidad. Elena, por instinto médico, se acercó para ayudarlo, pero cuando sus manos se tocaron, sintió una descarga eléctrica que la hizo retroceder inmediatamente. No te vayas, le dijo él, extendiendo la mano hacia ella con una desesperación que partía el alma. He estado esperando tanto tiempo para verte otra vez. ¿Otra vez? Elena negó con la cabeza, confundida y asustada. No te conozco. Nunca te había visto antes de que llegaras aquí, pero incluso mientras decía esas palabras, una parte de ella sabía que no eran completamente ciertas. Había algo en él que le resultaba terriblemente familiar, algo que hacía que su corazón reconociera lo que su mente no podía recordar. El hombre la miró con una sonrisa triste y hermosa, como alguien que lleva mucho tiempo guardando un secreto y finalmente puede compartirlo. Mi nombre es Diego, le dijo suavemente, Diego Mendoza. Y tú eres Elena Morales, naciste en Santander hace 34 años, estudiaste medicina en la Universidad Complutense. Y cuando eras pequeña tenías un gato llamado Miau porque no pudiste encontrar un nombre más original. Elena se sintió mareada. Era imposible que un desconocido supiera esos detalles de su vida, especialmente algo tan íntimo como el nombre de su gato de la infancia, algo que no había mencionado a nadie en años. Eso es imposible, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Diego cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para lo que iba a decir a continuación. También sé que tu color favorito es el azul mar, que tienes una cicatriz pequeña en la rodilla izquierda de cuando te caíste de la bicicleta a los 8 años, y que, cuando estás nerviosa, tienes la costumbre de tocarte el lóbulo de la oreja derecha. Mientras hablaba, Elena se dio cuenta de que, efectivamente, se estaba tocando la oreja derecha. Retiró la mano como si se hubiera quemado. ¿Quién eres?, preguntó, y había algo en su voz que sonaba más a súplica que a pregunta. Diego intentó sentarse mejor en la cama, y Elena, a pesar de su confusión, se acercó para ayudarlo a acomodar las almohadas. Cuando estuvieron más cerca, ella pudo ver que sus ojos estaban húmedos, como si fuera a llorar. Soy alguien que te ha estado buscando durante mucho tiempo, le dijo. Alguien que nunca dejó de creer que volveríamos a encontrarnos, pero yo no te recuerdo. Elena se sentó pesadamente en la silla, sintiendo que las piernas ya no la sostenían. Si nos conociéramos, yo lo recordaría. Tengo muy buena memoria. A veces, Diego habló con una suavidad infinita. La mente olvida lo que el corazón no puede soportar recordar. Esas palabras resonaron en Elena de una manera que no pudo explicar. Había algo en la forma en que las dijo, en el tono de su voz, que despertó ecos profundos en su memoria, como sonidos que llegaran desde muy lejos. No entiendo nada de esto, dijo Elena, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente vulnerable. Despojada de la seguridad que le daba su conocimiento médico y su control profesional, Diego extendió la mano hacia ella, pero no la tocó, simplemente la dejó abierta en el espacio entre ellos. Como una invitación. Dame tiempo, le pidió, déjame recuperarme un poco más y te explicaré todo. Te contaré quiénes somos, porque estoy aquí, porque ese papel en mi bolsillo estaba dirigido a ti. Elena miró esa mano extendida. Esas líneas de la palma que parecían contener historias que ella no podía leer. Una parte de ella quería salir corriendo de esa habitación, huir de la confusión y del miedo a lo desconocido,
Pero otra parte, una parte más profunda y antigua, quería tomar esa mano y no soltarla nunca más. Elena, Diego pronunció su nombre como una oración. Sé que esto debe asustarte. Sé que no entiendes qué está pasando, pero te prometo que todo tiene sentido. Nosotros tenemos sentido. Ella levantó la vista hacia él, y en sus ojos vio algo que hacía años no veía en los ojos de nadie. La certeza absoluta de que ella era importante, de que su existencia tenía un propósito específico en la vida de alguien más. ¿Cómo puedes estar tan seguro?, le preguntó, y su voz sonó pequeña como la de una niña perdida. Diego sonrió, y esa sonrisa transformó completamente su rostro. Lo llenó de una luz que Elena reconoció sin saber de dónde. Porque he estado soñando contigo durante años, le dijo. Ahora sé que no eran solo sueños. En ese momento, como si el universo hubiera decidido intervenir, se oyeron pasos apresurados en el pasillo y la voz de Carmen acercándose a la habitación. Elena se levantó rápidamente, alisándose la bata blanca y tratando de recuperar su compostura profesional. Hablaremos mañana, le susurró a Diego. Y había una promesa en esas palabras que los sorprendió a ambos. Cuando Carmen entró en la habitación y vio que el paciente misterioso había despertado, su alegría fue inmensa. Comenzó a hacerle las preguntas de rutina sobre su estado, su nivel de dolor, su capacidad de movimiento. Diego respondió con paciencia, pero sus ojos no se apartaron de Elena ni por un momento, mientras Carmen revisaba sus signos vitales y tomaba notas para el expediente médico. Elena se excusó diciendo que tenía que atender a otros pacientes, pero antes de salir de la habitación se volvió para mirarlo una vez más. Diego le estaba observando con esa misma intensidad de antes y cuando sus miradas se cruzaron, él articuló silenciosamente con los labios: no te olvides de mí otra vez. Elena salió de la habitación con el corazón desbocado y la mente llena de preguntas sin respuesta. No entendía qué estaba pasando, pero sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. Había algo en Diego, en la forma en que la miraba, en las cosas imposibles que sabía sobre ella, que despertaba memorias enterradas tan profundamente que ni siquiera sabía que existían. Esa noche, Elena no durmió. Se quedó despierta en su apartamento mirando las fotos de su infancia, tratando de encontrar alguna pista, algún rostro que se pareciera al de Diego. Revisó álbumes de la universidad, agendas viejas. Cualquier cosa que pudiera explicar cómo un desconocido podía conocer detalles tan íntimos de su vida, pero no encontró nada. Era como si Diego hubiera aparecido de la nada, como si fuera un fantasma del pasado que había tomado forma humana para hacerle preguntas que no sabía cómo responder. Al día siguiente, cuando Elena llegó al hospital, se dirigió directamente a la habitación de Diego. Lo encontró despierto, mirando por la ventana hacia el patio interior, donde los árboles comenzaban a mostrar el verde intenso del verano madrileño. Buenos días, le dijo, tratando de mantener un tono profesional, pero su voz tembló ligeramente. Buenos días, Elena, respondió él, volviéndose hacia ella con esa sonrisa que parecía contener años de secretos compartidos. Necesito que me expliques cómo sabes tanto sobre mi vida. Elena se sentó en la silla junto a su cama, decidida a obtener respuestas. Anoche revisé todo lo que pude encontrar sobre mi pasado, y no hay ninguna referencia a ti. Diego asintió como si hubiera esperado esa pregunta. Es normal que no me recuerdes, le dijo. Pasó hace mucho tiempo. Y las circunstancias en que nos separamos fueron traumáticas. ¿Traumáticas? Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Recuerdas algo de tu época universitaria? Específicamente de tu segundo año en la universidad. Elena frunció el ceño, concentrándose. Su segundo año en la universidad era una época difusa en su memoria, llena de vacíos que siempre había atribuido al estrés de los estudios médicos. Recuerdo algunas cosas, dijo lentamente. Las clases, algunos profesores, mis compañeros de residencia estudiantil. ¿Recuerdas haber hecho teatro?, preguntó Diego. Y había algo en su voz que sonaba casi temeroso. Elena se quedó muy quieta. Había algo, una imagen muy vaga de luces de escenario y el olor a maquillaje y madera vieja. Pero era tan difusa que no sabía si era un recuerdo real o algo que había visto en una película. No, dijo finalmente. No recuerdo haber hecho teatro. Diego cerró los ojos como si esas palabras le hubieran causado dolor físico. Participaste en una obra, le dijo suavemente. Su llamaba La casa de Bernarda Alba. Tú hacías el papel de Adela, la hija menor. Yo era Pepe el Romano. Mientras hablaba, Elena comenzó a sentir una sensación extraña, como si algo se moviera en las profundidades de su mente, tratando de salir a la superficie. Ensayábamos todas las tardes en el teatro de la universidad, continuó Diego. Era un edificio viejo, con asientos de terciopelo rojo y un escenario de madera que crujía cuando caminábamos sobre él. Tú tenías miedo de los ensayos nocturnos porque decías que el teatro se sentía embrujado después de las 9. Elena sintió que se le erizaba la piel. Había algo en esa descripción que resonaba en ella, pero cada vez que trataba de agarrar el recuerdo, se le escabullía como agua entre los dedos. Durante los ensayos,
Diego siguió hablando con una voz cada vez más suave. Nos hicimos muy cercanos. Pasábamos horas hablando sobre nuestros sueños, sobre lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Tú me contaste sobre tu gato Miau, sobre la casa de tus abuelos en Santander, sobre tu cicatriz en la rodilla. Elena se levantó bruscamente de la silla, sintiéndose mareada. Por favor. Diego la miró con una comprensión infinita en sus ojos. Sé que es difícil, le dijo. Sé que tu mente está protegiendo algo que fue muy doloroso. Pero Elena, necesito que recuerdes. Necesito que sepas quién eres para mí, quién fuiste. ¿Qué pasó? Elena se volvió hacia él. Y había lágrimas en sus ojos sin que supiera por qué. ¿Qué pasó que no puedo recordar? Diego extendió la mano hacia ella, y esta vez Elena la tomó. El contacto fue como una descarga eléctrica. Pero no se apartó. La última noche de ensayos antes del estreno, Diego habló muy despacio, como si cada palabra le costara un esfuerzo enorme. Hubo un accidente. Una parte del decorado se cayó. Te golpeó en la cabeza y estuviste hospitalizada durante semanas. Elena se llevó instintivamente la mano a la nuca, donde había una pequeña cicatriz que siempre había pensado que era de la infancia. Cuando despertaste, continuó Diego. Habías perdido parte de la memoria. Los médicos dijeron que era amnesia postraumática, que probablemente era temporal, ¿pero qué? Pero yo no pude esperarte. Diego bajó la mirada. Y Elena vio que estaba luchando contra las lágrimas. Mi familia se mudó a Barcelona esa misma semana. Mi padre había conseguido un trabajo allí y no podíamos posponer la mudanza. Te dejé cartas, mensajes con tus amigas. Pero cuando llamé al hospital me dijeron que no querías ver a nadie, que necesitabas tiempo para recuperarte. Elena se sintió como si estuviera viendo su vida desde afuera. Como si esa historia le estuviera pasando a otra persona. Tú nunca volviste, murmuró. Intenté. Diego apretó su mano con más fuerza. Volví a Madrid varias veces durante los siguientes años, pero tú ya no estabas en la universidad. Te habías cambiado de carrera, de residencia. Era como si hubieras decidido empezar una nueva vida completamente. Eso es lo que hice. Elena habló sin pensar. Y se sorprendió de sus propias palabras. Después del accidente, después del hospital, sentía que necesitaba cambiar todo. Dejé el teatro, me enfoqué completamente en medicina, me mudé a otro apartamento. Como si quisieras olvidar algo. Diego la miraba con esos ojos que parecían ver directamente a su alma. Como si quisiera olvidar a alguien, Elena corrigió y al decir esas palabras sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Como una presa que finalmente cedía después de años de contener agua. Se quedaron en silencio durante varios minutos con las manos entrelazadas. Procesando el peso de lo que acababan de reconocer, Elena sentía como si estuviera recuperando partes de sí misma que había perdido hacía mucho tiempo. Como si Diego fuera una llave que abría puertas que había cerrado deliberadamente. ¿Por qué ahora? Le preguntó finalmente. ¿Por qué apareces ahora, después de tantos años? Diego sonrió. Pero era una sonrisa llena de tristeza y esperanza a la vez. Porque nunca dejé de buscarte, le dijo. Porque nunca dejé de creer que volveríamos a encontrarnos. En ese momento. Elena supo que su vida acababa de cambiar para siempre. No sabía hacia dónde la llevaría esa revelación, no sabía si sería capaz de recuperar los recuerdos perdidos o si querría hacerlo, pero sabía, con una certeza que la asustaba y la tranquilizaba a la vez, que Diego Mendoza no era un desconocido. Era alguien que había formado parte de su vida de una manera tan profunda que su ausencia había dejado un vacío que ella había estado tratando de llenar durante años sin saber siquiera que existía. Los días siguientes pasaron como en una nebulosa extraña para Elena. Cada mañana se despertaba en su apartamento de Malasaña con la sensación de haber soñado algo importante que no lograba recordar completamente, pero que dejaba un sabor agridulce en su boca. Al llegar al hospital, sus pasos se dirigían automáticamente hacia la habitación de Diego, como si fuera un imán que tirara de ella sin que pudiera resistirse. Diego se recuperaba con una rapidez que sorprendía a todo el equipo médico. Su fortaleza física regresaba día a día, pero era su lucidez mental lo que más impresionaba a Elena. Recordaba detalles específicos de conversaciones que supuestamente habían tenido 15 años atrás, describía lugares de Madrid que habían frecuentado juntos. Evocaba sensaciones y emociones con una precisión que hacía que Elena se sintiera como si estuviera perdiendo la cordura. Una tarde de mediados de junio, mientras Elena revisaba los resultados de sus últimos estudios neurológicos, Diego le preguntó si recordaba el Café Central, un pequeño local cerca de la universidad donde servían el mejor café con leche de todo Madrid. Elena negó con la cabeza, pero sintió una punzada de familiaridad cuando él describió las mesas de madera desgastada, las lámparas de cristal que proyectaban luz dorada sobre los rostros de los estudiantes, y el olor a canela que siempre flotaba en el aire. Solíamos ir allí, después de los ensayos, le contó Diego, con los ojos cerrados como si estuviera reviviendo esos momentos. Tú siempre pedías café con leche y un croissant de chocolate, pero nunca te lo terminabas porque decías que era demasiado dulce. Yo me burlaba de ti porque entonces ¿para qué lo pedías?
Y tú me respondías que te gustaba la idea de comerlo más que comerlo en realidad. Elena se quedó muy quieta. Porque esa costumbre de pedir postres que no se terminaba era algo que hacía hasta el día de hoy, algo que había molestado a Miguel durante todo su matrimonio. Era un detalle tan personal, tan específico, que no había manera de que Diego pudiera conocerlo a menos que realmente hubiera formado parte de su vida. También me contaste, continuó Diego, abriendo los ojos para mirarla directamente, que de pequeña querías ser bailarina, pero que tu madre te convenció de que la medicina era más práctica. Decías que a veces, cuando estabas sola en casa, ponías música clásica y bailabas en tu habitación, imaginando que estabas en el teatro real. Esta vez, Elena sintió que se le cortaba la respiración. Nunca, en toda su vida adulta, le había contado a nadie sobre esos momentos privados de su infancia. Ni siquiera a Miguel, con quien había estado casada durante 8 años. Era algo tan íntimo, tan personal, que el hecho de que Diego lo supiera la hacía sentir completamente expuesta y vulnerable. ¿Cómo puedes saber eso?, murmuró, y su voz sonó rota, como si las palabras le hubieran desgarrado la garganta al salir. Diego se incorporó en la cama y Elena pudo ver que también él estaba emocionado. Que revivir esos recuerdos le costaba tanto como a ella escucharlos. Porque una noche, después de uno de nuestros ensayos más difíciles, fuimos a tu apartamento estudiantil. Tus compañeras de cuarto habían salido y tú pusiste un CD de Chopin. Me dijiste que necesitabas moverse para procesar las emociones del día y empezaste a bailar en el centro de la habitación pequeña. Elena cerró los ojos y por un momento fugaz pudo sentir la música, pudo verse a sí misma moviéndose al ritmo de las notas. Pudo sentir la presencia de alguien que la observaba no con juicio sino con admiración y ternura. Me dijiste que bailar era tu forma de rezar, Diego continuó, y su voz se volvió muy suave, casi un susurro. Que cuando movías tu cuerpo al ritmo de la música, sentías que tocabas algo sagrado, algo que las palabras no podían alcanzar. Esas palabras resonaron en lo más profundo de Elena, porque eran exactamente las que ella habría usado para describir la sensación de bailar, pero que nunca había logrado articular en voz alta para nadie. Era como si Diego fuera un archivo viviente de versiones de sí misma que había olvidado que existían. Esa noche, Diego siguió hablando, pero ahora había algo diferente en su tono, algo más íntimo y vulnerable. Me di cuenta de que me había enamorado de ti. No solo de tu belleza o de tu inteligencia, sino de esa parte tuya que era completamente auténtica, sin máscaras, sin pretensiones. Era la primera vez que veía a alguien ser tan completamente libre. Elena abrió los ojos y lo miró. Había lágrimas corriendo por sus mejillas sin que se hubiera dado cuenta de que estaba llorando. ¿Y qué pasó después?, preguntó, aunque una parte de ella temía la respuesta. Te lo dije, Diego sonrió, pero era una sonrisa llena de dolor. Al día siguiente, antes del ensayo, te dije que me había enamorado de ti, y tú me dijiste que también habías estado sintiendo algo especial. Elena sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. Era imposible que hubiera olvidado algo tan importante, tan significativo. Enamorarse, especialmente por primera vez, no era algo que la mente pudiera borrar fácilmente. Planeamos que, después del estreno de la obra, después de que todo terminara, hablaríamos seriamente sobre nosotros. Diego continuó, sobre si queríamos intentar construir algo juntos. Estábamos asustados pero emocionados. Era como si toda la vida hubiera estado esperando ese momento. Pero el accidente pasó la noche antes del estreno. Elena completó la frase, entendiendo finalmente la dimensión de lo que había perdido. La noche antes del estreno. Diego asintió. Cuando desperté en el hospital, después de que me golpeara parte del decorado que cayó contigo, me dijeron que tú habías resultado más lastimada, que habías estado inconsciente durante días. Cuando finalmente pude levantarme, corrí a verte, pero tú no me reconocías. Me mirabas como si fuera un completo extraño. Elena se quedó en silencio, procesando la enormidad de lo que acababa de escuchar. No solo había perdido recuerdos de una época de su vida, había perdido su primer amor. Había perdido la posibilidad de una vida completamente diferente. Por eso te fuiste, dijo finalmente. Por eso me fui, Diego confirmó. No podía quedarme y verte todos los días sabiendo que para ti ya no existía. Era demasiado doloroso. Elena se levantó y caminó hacia la ventana. Necesitaba aire. Necesitaba espacio para respirar. El patio del hospital se veía tranquilo en esa tarde de verano, con algunas enfermeras tomando un descanso en los bancos bajo los árboles. Todo se veía normal, cotidiano, pero ella sentía que su mundo interior había sido completamente reorganizado. ¿Por qué nunca me buscaste antes?, le preguntó sin volverse hacia él. Te busqué, Diego respondió. Y había una tristeza infinita en su voz. Durante años te busqué. Cada vez que venía a Madrid preguntaba por ti en la universidad, rastreaba tu nombre en directorios médicos. Incluso contraté a un investigador privado hace 5 años. Elena se volvió hacia él, sorprendida. ¿Un investigador privado? Quería asegurarme de que estuvieras bien, de que fueras feliz. Diego explicó.
El investigador me confirmó que te habías casado, que trabajabas en este hospital, que parecías tener una vida plena. Decidí no interrumpir tu felicidad, pero no era feliz, Elena murmuró. Más para sí misma que para él. ¿Qué? Diego la miró con intensidad. No era feliz. Elena repitió más fuerte, mi matrimonio. Miguel y yo nos divorciamos hace 3 meses. Llevábamos años viviendo como extraños. Yo siempre sentía que me faltaba algo, que había una parte de mí que estaba dormida o perdida, pero no sabía qué era. Diego la miró en silencio durante un largo momento, y Elena pudo ver que estaba luchando contra el impulso de levantarse de la cama e ir hacia ella. ¿Crees que esa parte perdida era yo? Le preguntó finalmente. Elena no respondió inmediatamente. Era una pregunta demasiado grande, demasiado importante para responder sin pensarlo cuidadosamente. Pero mientras se quedaba ahí parada, mirando a ese hombre que afirmaba conocer versiones de ella que había olvidado, sintió algo que no había experimentado en años, la sensación de estar completa. De estar en el lugar correcto con la persona correcta. No lo sé, dijo honestamente. Pero hay algo en ti, en estar aquí contigo, que se siente como volver a casa después de un viaje muy largo. Los ojos de Diego se llenaron de lágrimas. Y Elena sintió que su propio corazón se expandía con una emoción que era demasiado grande para su pecho. En los días siguientes, Diego comenzó a contarle más detalles de su tiempo juntos. Le describió paseos por el Parque del Retiro, donde se sentaban junto al estanque a leer obras de teatro y a discutir los personajes como si fueran personas reales. Le habló de una tarde lluviosa, cuando se refugiaron en el Museo del Prado y pasaron horas perdidos entre las pinturas de Velázquez, inventando historias sobre las vidas de los personajes retratados. Cada historia que Diego le contaba encendía pequeñas chispas en la memoria de Elena. No recuerdos completos, sino sensaciones, emociones. Fragmentos de imágenes que aparecían y desaparecían como luces parpadeando en la oscuridad. Era frustrante y hermoso a la vez. Como si estuviera recuperando pedazos de un rompecabezas que no sabía que había perdido. Una mañana, Elena llegó al hospital cargando una caja pequeña que había encontrado en el fondo de su armario la noche anterior. Contenía objetos de su época universitaria que había guardado sin saber muy bien por qué, programas de teatro, entradas de museos, fotografías borrosas de fiestas estudiantiles. Encontré esto anoche, le dijo a Diego, colocando la caja sobre la mesa de la habitación. No recordaba tenerla, pero cuando la vi, supe que era importante. Diego miró la caja con una expresión extraña, entre esperanza y temor. ¿Puedo?, preguntó, señalando hacia la caja. Elena asintió y Diego comenzó a revisar los contenidos con cuidado, como si fueran reliquias sagradas. De repente, se detuvo y sacó una fotografía pequeña en blanco y negro, que se veía antigua y desgastada. Dios mío, murmuró y su voz se quebró. ¿La tenías? Elena se acercó para ver la fotografía. Era una imagen de 2 jóvenes en trajes de época, claramente tomada durante una representación teatral. La chica llevaba un vestido blanco largo y tenía el cabello recogido en un moño elaborado. El joven llevaba un traje oscuro y la miraba con una expresión de adoración absoluta. Elena estudió la fotografía con cuidado y aunque el rostro de la chica se veía borroso, algo en la postura, en la forma de sostener las manos, le resultaba familiar. Y el joven, cuando Elena miró más de cerca, sintió que el corazón se le detenía. Era Diego. Más joven, con menos líneas alrededor de los ojos, pero definitivamente él. ¿Esta soy yo?, preguntó Elena, señalando a la chica de la fotografía. Es de la última función que logramos hacer juntos. Diego habló muy suavemente, como si temiera que sus palabras pudieran romper algo frágil. Fue una presentación privada para los profesores y algunos estudiantes 2 días antes del accidente. El fotógrafo del departamento de teatro nos tomó esta foto durante el acto final. Elena miró la fotografía una y otra vez, tratando de reconocerse en esa chica joven que irradiaba felicidad. Había algo en la forma en que la pareja se miraba en la imagen que trascendía la actuación. Algo real y profundo que la cámara había capturado. Nos veíamos tan enamorados, murmuró Elena. Porque lo estábamos, Diego le respondió, esa noche, después de la función. Caminamos por todo Madrid. No queríamos que el día terminara. Fuimos al templo de Devot y nos sentamos en las escaleras a ver el amanecer. Me dijiste que nunca habías sido tan feliz en toda tu vida. Mientras Diego hablaba, Elena sintió algo moviéndose en lo más profundo de su mente, como si una puerta que había estado cerrada durante años comenzara a abrirse lentamente. Por un momento fugaz, pudo ver escalones de piedra, pudo sentir el aire frío del amanecer en su piel, pudo escuchar el sonido lejano del tráfico matutino de Madrid. Espera. Elena se sentó pesadamente en la silla, llevándose una mano a la frente. Espera, ¿hay algo? ¿Qué? Diego se incorporó en la cama, alerta. El amanecer, Elena murmuró con los ojos cerrados, concentrándose intensamente. Había luz dorada, y tú tenías una chaqueta de mezclilla azul. Me la pusiste sobre los hombros porque tenía frío. Diego se quedó completamente inmóvil, mirándola con una intensidad que casi podía sentirse físicamente. ¿Qué más recuerdas?, le preguntó muy suavemente.
Elena mantuvo los ojos cerrados, tratando de agarrar las imágenes que se movían en su mente como peces en agua turbia. Estábamos hablando sobre el futuro. Dijo lentamente, sobre lo que queríamos hacer después de graduarnos. Tú querías escribir obras de teatro y yo. Yo quería trabajar con pacientes neurológicos porque creía que la mente humana era el misterio más hermoso del mundo. Sí, Diego susurró. Y Elena pudo escuchar las lágrimas en su voz. Exactamente eso dijiste. Tú me dijiste, Elena continuó con la voz temblorosa, que querías escribir una obra sobre nosotros. Sobre cómo el amor puede llegar cuando menos lo esperas y cambiarlo todo. Elena, Diego pronunció su nombre como una oración. Elena abrió los ojos y lo miró, y en sus ojos había reconocimiento, había memoria, había años de separación que de repente se desvanecían como humo. Dios mío, murmuró, realmente te conozco. Realmente estuvimos enamorados. Diego completó la frase. Profunda, completamente enamorados. Elena se levantó y se acercó a la cama. Y esta vez cuando Diego extendió la mano hacia ella, no dudó en tomarla. El contacto fue como completar un circuito eléctrico que había estado roto durante 15 años. ¿Por qué ahora?, le preguntó. ¿Por qué estoy recordando ahora? Tal vez. Diego apretó su mano suavemente. Tu mente estaba esperando el momento correcto. Tal vez necesitabas estar lista para recordar. ¿Lista para qué? Diego la miró con esos ojos que ahora Elena reconocía. Esos ojos que habían estado en sus sueños durante años sin que supiera por qué. ¿Lista para darnos una segunda oportunidad?, le dijo. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Era una posibilidad que no había considerado, que no se había atrevido a considerar, pero ahí estaba, suspendida entre ellos como una promesa y una pregunta a la vez. Diego empezó a decir, pero él la interrumpió suavemente. No me respondas ahora, le dijo, solo piénsalo. Piensa en la posibilidad de que todo lo que ha pasado, tu divorcio, mi accidente, el hecho de que terminé exactamente en este hospital donde tú trabajas, tal vez no sean coincidencias. ¿Qué estás sugiriendo? Que tal vez el universo está tratando de corregir un error. Diego sonrió y era la sonrisa más hermosa que Elena había visto en años. Que tal vez se nos está dando la oportunidad de recuperar lo que perdimos. Esa noche, Elena caminó por las calles de Madrid como no lo había hecho en años. Fue a lugares que Diego había mencionado. Lugares que ahora comenzaba a recordar vagamente. Pasó por el café central que seguía ahí después de todos esos años con las mismas mesas de madera y las mismas lámparas de cristal. Se sentó en una mesa junto a la ventana y pidió un café con leche y un croissant de chocolate. Y cuando el camarero se los trajo, no pudo evitar sonreír al darse cuenta de que, efectivamente, no se terminó el croissant. Caminó hasta el templo de Devot y se sentó en las escaleras donde supuestamente había visto el amanecer con Diego 15 años atrás. Ahora era de noche, y las luces de la ciudad se extendían ante ella como un manto de estrellas terrestres. Trató de imaginar cómo se habría sentido esa mañana, joven y enamorada, con toda la vida por delante y el corazón lleno de posibilidades, mientras estaba allí sentada. Elena sintió una presencia a su lado. Se volvió y vio a una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y ojos amables que parecían conocerla. Disculpe, le dijo la mujer con una sonrisa. ¿Usted es Elena Morales? Elena se tensó inmediatamente. Era extraño que una desconocida supiera su nombre, especialmente después de todo lo que había estado pasando con Diego. Sí, respondió cautelosamente. ¿La conozco? Mi nombre es Carmen Mendoza, dijo la mujer, y Elena sintió que se le helaba la sangre. Soy la tía de Diego. Elena se quedó completamente inmóvil, mirando a la mujer que acababa de confirmar uno de sus mayores temores, que la historia de Diego fuera más complicada de lo que le había contado. He estado buscándola, continuó Carmen, sentándose en las escaleras junto a Elena, sin pedir permiso. Necesito hablar con usted sobre mi sobrino. ¿Cómo me encontró? Elena logró preguntar, aunque su voz sonaba extraña y lejana. Diego me contó que usted vendría aquí. Carmen sonrió, pero había algo en esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Él conoce muy bien sus hábitos, ¿verdad? Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en el tono de Carmen que la ponía nerviosa, algo que sugería que sabía más de lo que estaba diciendo. ¿Qué quiere decirme sobre Diego?, preguntó Elena directamente. Carmen suspiró profundamente, como si estuviera a punto de revelar algo muy difícil. Elena, dijo finalmente, hay cosas sobre mi sobrino que él no le ha contado. Cosas que usted necesita saber antes de que se involucre más emocionalmente. ¿Qué tipo de cosas? Carmen miró hacia las luces de la ciudad durante un momento antes de responder. Diego no es exactamente quien usted cree que es, dijo finalmente. Su memoria, su percepción de la realidad, no son completamente confiables. Elena sintió que el mundo comenzaba a inclinarse bajo sus pies. ¿Qué quiere decir con eso? Mi sobrino sufre de una condición neurológica. Carmen habló muy suavemente, como si estuviera explicando algo delicado a un niño. Su llama confabulación traumática. Después de su primer accidente, hace muchos años, comenzó a crear recuerdos falsos.
Historias que para él son completamente reales, pero que mezclan fragmentos de realidad con fantasías muy elaboradas. Elena sintió que se le cortaba la respiración. ¿Está diciendo que Diego está mintiendo? No está mintiendo, Carmen negó con la cabeza. Para él, todo lo que le ha contado es completamente real. Pero Elena, ustedes no se conocían como él cree. Ustedes se cruzaron brevemente en la universidad, tal vez se hablaron una o dos veces, pero nunca fueron novios, nunca estuvieron enamorados, eso es imposible. Elena se levantó bruscamente. Tengo recuerdos. He estado recordando cosas, recuerdos reales o sensaciones que él ha plantado en su mente con sus historias. Carmen la miró con compasión. Elena, mi sobrino es muy convincente, ha perfeccionado estas historias durante años, ha creado toda una mitología alrededor de usted, basada en observaciones casuales y fragmentos de información que recopiló cuando la conoció superficialmente. Elena se sentía mareada, como si el mundo entero hubiera comenzado a girar demasiado rápido. La fotografía, murmuró, la fotografía que encontré en mi caja, una fotografía de dos actores en una obra de teatro. Carmen sonrió tristemente. Diego tiene muchas fotografías de obras universitarias. Es fácil conseguir copias del departamento de teatro, pero él sabía cosas sobre mí, cosas muy personales. Diego ha estado estudiándola durante años, Carmen explicó. Ha leído todo lo que pudo encontrar sobre usted, ha hablado con personas que la conocían, ha reconstruido su vida pieza por pieza. Para él, esa investigación se ha convertido en memoria real. Elena se sintió como si estuviera cayendo en un abismo sin fondo. Todo lo que había comenzado a creer sobre sí misma, sobre su pasado, sobre la posibilidad de un amor perdido que había reencontrado, se desmoronaba a su alrededor como arena. ¿Por qué me está contando esto?, le preguntó a Carmen. Porque mi sobrino está enfermo. Carmen respondió con tristeza. Porque usted se está enamorando de una fantasía. Diego necesita ayuda médica, no validación de sus delirios. Elena se quedó en silencio durante varios minutos, procesando lo que acababa de escuchar. Una parte de ella quería rechazar completamente las palabras de Carmen, quería creer que la mujer estaba mintiendo equivocada. Pero otra parte, la parte médica de su mente, reconocía que los síntomas que Carmen describía eran consistentes con ciertos tipos de daño neurológico. ¿Qué quiere que haga?, preguntó finalmente. Quiero que lo ayude. Carmen tomó las manos de Elena entre las suyas. Usted es neuróloga, usted entiende estas cosas. Diego necesita tratamiento. Necesita enfrentar la realidad de su condición. Pero mientras usted siga alimentando sus fantasías, mientras siga actuando como si sus recuerdos falsos fueran reales, él nunca podrá recuperarse. Elena miró hacia las luces de Madrid, sintiendo que el peso del mundo había caído sobre sus hombros. Hacía apenas unas horas había sentido que estaba recuperando partes perdidas de sí misma, que había encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida. Ahora todo eso se revelaba como una ilusión, como un castillo de naipes que se desmoronaba al primer soplo de viento. ¿Cómo puedo estar segura de que usted está diciendo la verdad?, le preguntó a Carmen. Carmen abrió su bolso y sacó una carpeta gruesa llena de documentos médicos. Estos son los expedientes médicos de Diego de los últimos 10 años. Le dijo. Informes de psiquiatras, neurólogos, especialistas en trauma cerebral. Todos confirman el mismo diagnóstico. Elena tomó la carpeta con manos temblorosas. Como médica, sabía leer expedientes clínicos. Sabía interpretar los términos técnicos y los códigos de diagnóstico. Y mientras revisaba los documentos, su corazón se iba hundiendo más y más. Los informes eran claros y consistentes. Diego Mendoza había sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo en un accidente de tráfico hace 8 años. Como resultado, había desarrollado un trastorno de confabulación que lo llevaba a crear recuerdos falsos detallados y convincentes. Había sido hospitalizado múltiples veces por episodios en los que sus fantasías se volvían tan intensas que perdía contacto con la realidad. Elena, Carmen habló suavemente. Mi sobrino no es un hombre malo, pero está enfermo. Y su enfermedad lo ha llevado a crear una obsesión peligrosa con usted. Ha estado siguiéndola, estudiándola, construyendo esta fantasía durante años. Su desmayo en la estación de tren no fue casualidad. Él sabía que esa estación estaba cerca de su hospital. Elena cerró la carpeta y se la devolvió a Carmen, sintiéndose completamente vacía por dentro. ¿Qué va a pasar con él ahora?, preguntó. Eso depende de usted, Carmen respondió. Si usted sigue su juego, si sigue actuando como si sus recuerdos fueran reales, él se hundirá más profundamente en su fantasía. Pero si usted lo enfrenta con la realidad, si lo ayuda a ver que necesita tratamiento, tal vez podamos salvarlo. Elena se levantó de las escaleras, sintiendo que las piernas apenas la sostenían. Todo lo que había creído durante las últimas semanas se revelaba como una elaborada construcción mental de un hombre enfermo. Los momentos de reconocimiento que había sentido, los fragmentos de memoria que había recuperado, todo había sido sugestión, autoengaño. El poder de una mente desesperada por creer en algo hermoso. Necesito tiempo para pensar, le dijo a Carmen. No tiene mucho tiempo, Carmen respondió. Cada día que pasa,
Diego se convence más de que ustedes van a estar juntos. Su obsesión se está volviendo más intensa, más peligrosa. Elena miró a la mujer mayor, viendo en sus ojos el dolor de alguien que había visto a un ser querido perderse lentamente en la enfermedad mental. ¿Usted lo ama?, preguntó Elena. Con todo mi corazón. Carmen respondió sin dudar, por eso necesito que usted me ayude a salvarlo. Elena sintió lentamente, entendiendo finalmente la dimensión de la responsabilidad que había caído sobre ella. No era solo su propio corazón lo que estaba en juego, sino la salud mental y el futuro de un hombre que había construido toda su realidad alrededor de una fantasía de amor que nunca había existido. Mientras caminaba de regreso a su apartamento esa noche, Elena se sentía como si estuviera caminando a través de un mundo que ya no reconocía. Las calles de Madrid se veían iguales, los edificios seguían en su lugar. Pero ella había cambiado fundamentalmente. En el espacio de una conversación, había pasado de creer que había encontrado a su alma gemela perdida a darse cuenta de que había sido víctima de una elaborada ilusión creada por una mente enferma. La pregunta que la atormentaba, mientras subía las escaleras hacia su apartamento, era simple pero devastadora: cómo podía distinguir entre lo que era real y lo que era fantasía cuando las dos cosas se sentían exactamente iguales. En su corazón, al día siguiente, Elena llegó al hospital con una determinación férrea, pero también con el corazón partido en 1000 pedazos. Había pasado toda la noche revisando los expedientes médicos que Carmen le había mostrado, verificando los diagnósticos, consultando literatura médica sobre confabulación traumática. Todo confirmaba lo que la tía de Diego le había dicho: él sufría de una condición neurológica que lo hacía crear recuerdos falsos tan detallados y convincentes que para él eran completamente reales. Cuando entró en la habitación de Diego, lo encontró sentado junto a la ventana, escribiendo en un cuaderno pequeño. Al verla, su rostro se iluminó con esa sonrisa que durante semanas había hecho que el corazón de Elena se acelerara, pero que ahora le causaba una mezcla de ternura y dolor casi insoportable. Elena. Diego cerró el cuaderno y se levantó para acercarse a ella. Pensé que no vendrías. Anoche soñé contigo otra vez. Estábamos en aquella casa junto al mar de la que te hablé. La que teníamos en mis sueños durante el coma. Elena se quedó inmóvil cuando él mencionó la casa junto al mar. Carmen no había mencionado nada sobre eso en sus revelaciones de la noche anterior. ¿Qué casa junto al mar?, preguntó Elena, tratando de mantener su voz neutral. La casa donde vivíamos juntos en mis sueños. Diego habló con una naturalidad que la desconcertó. Una casa blanca con contraventanas azules, justo frente al océano. Tenía una terraza donde desayunábamos todas las mañanas y un jardín pequeño donde tú cultivabas hierbas aromáticas. Elena sintió un escalofrío extraño, porque esa descripción era exactamente igual a la casa de sus abuelos en Santander. La casa donde había pasado los veranos más felices de su infancia, pero no había manera de que Diego pudiera conocer esos detalles específicos a menos que... Elena se sentó en la silla junto a su cama, preparándose para la conversación más difícil de su vida. Necesitamos hablar. Claro, Diego volvió a sentarse en la cama, pero había algo en su expresión que sugería que podía sentir que algo había cambiado en ella. Ayer por la noche conocí a tu tía Carmen, Elena comenzó, observando cuidadosamente la reacción de Diego. Para su sorpresa, Diego no pareció sorprendido. En cambio, una sombra de tristeza cruzó por su rostro. Sabía que eventualmente vendría a hablar contigo, dijo tranquilamente. Carmen se preocupa mucho por mí, pero no entiende que algunas cosas trascienden la lógica médica, Diego. Elena habló muy suavemente. Me mostró tus expedientes médicos. Me habló sobre tu condición, sobre la confabulación traumática. Diego la miró en silencio durante un largo momento. Y Elena pudo ver que estaba luchando internamente con algo. ¿Y qué piensas de eso?, le preguntó finalmente. Pienso que necesitas ayuda, Elena respondió honestamente. Pienso que tu mente ha creado una historia hermosa sobre nosotros, pero que no está basada en la realidad. Diego se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. ¿Sabes cuál es el problema con la realidad, Elena?, dijo después de un momento. Que a veces es tan dolorosa, tan insoportable, que la mente no tiene más opción que crear algo mejor. Elena sintió que se le encogía el corazón al escuchar la desolación en su voz. ¿Qué quieres decir? Diego se volvió hacia ella, y Elena vio que había lágrimas en sus ojos. La verdad, dijo, es que nos conocimos en la universidad, pero no como te he estado contando. Elena se preparó para escuchar otra versión de los hechos, otro conjunto de recuerdos que podrían o no ser reales. Éramos compañeros de clase en una materia lectiva de literatura dramática. Diego continuó. Tú eras brillante, hermosa. Siempre tenías las respuestas correctas, y yo era el chico tímido que se sentaba en la parte de atrás del aula y que estaba perdidamente enamorado de ti. Elena lo escuchó en silencio, notando que esta versión sonaba diferente, más cruda, más real que las historias elaboradas que le había contado antes. Nunca tuve el valor de hablarte, Diego confesó, en toda la época universitaria. Creo que intercambiamos menos de 10 palabras.
Tú ni siquiera sabías mi nombre, pero yo te observaba constantemente. Memorizaba tus horarios, me fijaba en lo que llevabas puesto, en cómo te recogías el cabello cuando estabas concentrada. Elena sintió una mezcla de comprensión y escalofríos. Finalmente estaba escuchando la verdad. Cuando te graduaste y desapareciste de mí. Vida, Diego continuó, no pude superarlo. Durante años fantaseé con cómo habría sido si hubiera tenido el valor de acercarme a ti, de conocerte realmente. Y después del accidente, cuando mi mente comenzó a jugarme trucos, esas fantasías se volvieron recuerdos. Diego, Elena se levantó y se acercó a él. Eso explica muchas cosas. Pero no explica cómo sabías detalles tan específicos sobre mi vida. Diego sacó el cuaderno en el que había estado escribiendo cuando ella llegó. Llevo años investigándote, admitió, entregándole el cuaderno. Cada vez que venía a Madrid buscaba información sobre ti. Hablé con ex compañeros de clase, con profesores, con personas que te conocían. Poco a poco, fui reconstruyendo tu vida. Elena abrió el cuaderno y se quedó sin aliento. Estaba lleno de información sobre ella, fechas importantes, lugares que había visitado, personas con las que había salido. Detalles sobre su matrimonio y su divorcio. Era como leer un expediente de investigación detallado. Esto es, Elena se sentó pesadamente. Esto es aterrador, Diego, lo sé. Diego se sentó junto a ella en la cama. Sé que parece obsesivo, enfermo, pero Elena, tienes que entender algo. En algún momento durante estos años, la línea entre la investigación y la memoria se borró completamente para mí. Ya no podía distinguir entre lo que había descubierto sobre ti y lo que creía recordar haber vivido contigo. Elena cerró el cuaderno y lo miró. Por primera vez desde que había despertado, Diego parecía completamente lúcido, completamente consciente de la realidad de su situación. ¿Qué está pasando ahora?, le preguntó. ¿Por qué de repente puedes distinguir entre realidad y fantasía? Diego sonrió tristemente. Porque verte realmente, hablar contigo, conocer a la Elena real en lugar de la Elena de mis fantasías, me ha ayudado a recordar quién soy verdaderamente. Elena sintió una oleada de emociones contradictorias. Parte de ella se sentía aliviada de que Diego estuviera siendo honesto, pero otra parte se sentía traicionada y manipulada. ¿Cómo puedo confiar en ti ahora?, le preguntó. ¿Cómo puedo saber qué es real y qué no? No puedes, Diego respondió honestamente. No te culpo si decides que todo esto es demasiado complicado, demasiado enfermo para continuar. Se quedaron en silencio durante varios minutos, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Elena estaba procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir, mientras que Diego parecía estar librando una batalla interna consigo mismo. Hay algo más, Diego dijo finalmente. Algo que no le dije a Carmen, algo que ni siquiera está en mis expedientes médicos. Elena lo miró, preparándose para otra revelación, los sueños que tuve durante el coma. Diego habló muy suavemente, no eran solo sobre nosotros. Había otra mujer en ellos, alguien mayor, que me daba consejos sobre ti. Y esa mujer se parecía mucho a Carmen. Elena frunció el ceño, confundida. ¿Qué quieres decir? Elena, Diego la miró directamente a los ojos. ¿Estás completamente segura de que Carmen es quien dice ser? Esa pregunta golpeó a Elena como un rayo. En toda la conmoción de la noche anterior, no había cuestionado la identidad de Carmen o verificado su historia. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Diego habló lentamente, como si estuviera armando un rompecabezas. Mientras hablaba, yo no tengo una tía llamada Carmen. Mi única familia cercana es mi madre, que vive en Barcelona, y mi hermano, que está en Estados Unidos. Elena sintió que el mundo comenzaba a tambalearse otra vez. Si Carmen no era realmente la tía de Diego, ¿entonces quién era? ¿Y por qué había mentido? Eso es imposible, Elena murmuró. Tenía tus expedientes médicos, sabía detalles sobre tu condición. Los expedientes médicos de pacientes psiquiátricos no son difíciles de conseguir si sabes cómo hacerlo. Diego señaló. Cualquiera que haya investigado mi caso podría saber sobre mi diagnóstico. Elena se levantó bruscamente, sintiendo pánico. Si Carmen no era quien decía ser, entonces toda la información que le había dado la noche anterior podría ser falsa. ¿Pero por qué alguien haría algo así? Necesito hacer algunas llamadas. Elena se dirigió hacia la puerta, pero Diego la detuvo. Elena, espera, le dijo. Hay algo más que necesitas saber antes de que te vayas. Elena se volvió hacia él, preparándose para otra bomba emocional. La casa junto al mar de la que te hablé, Diego dijo, la que veía en mis sueños durante el coma. Anoche, mientras estaba acostado aquí pensando en ti, me di cuenta de algo. ¿Qué? No era un sueño, Diego habló con una certeza que la sorprendió. Era un recuerdo, pero no un recuerdo mío. Elena lo miró sin entender. Era tu recuerdo, Diego explicó. De alguna manera, durante el tiempo que estuve inconsciente, estaba accediendo a tus memorias de esa casa, la casa de tus abuelos en Santander. Eso es imposible. Elena negó con la cabeza. No existe tal cosa como telepatía o transferencia de memorias. ¿Estás segura? Diego la miró intensamente. Como neuróloga, ¿nunca has visto casos que desafiaran la explicación médica convencional? Elena se quedó en silencio.
Porque la verdad era que, si había visto casos así, pacientes que sabían cosas que no deberían saber, conexiones inexplicables entre personas que habían sufrido traumas similares. Incluso si eso fuera posible, Elena dijo finalmente, no explica todo lo demás. No, Diego estuvo de acuerdo. Pero explica por qué te sentiste tan conectada conmigo desde el primer momento, porque comenzaste a recordar cosas cuando estabas cerca de mí, porque todo esto se siente más real que cualquier otra cosa que hayas experimentado. Elena se apoyó contra la pared, sintiéndose abrumada por todas las posibilidades e imposibilidades que se arremolinaban en su mente. No sé qué creer, admitió. Entonces cree en esto. Diego se levantó y se acercó a ella lentamente. Cree en lo que sientes cuando estás aquí conmigo. Cree en la conexión que tienes conmigo, independientemente de si está basada en recuerdos reales o fabricados, en investigación obsesiva o en algo que trasciende la explicación médica. Elena lo miró, viendo en sus ojos una claridad que no había estado ahí antes. Era como si finalmente estuviera viendo al verdadero Diego, sin las capas de fantasía y confusión que habían nublado su percepción. ¿Qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo, Diego habló muy suavemente, que tal vez la forma en que comenzó nuestra conexión no es tan importante como lo que hacemos con ella ahora. Elena sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Era una propuesta, hermosa y aterradora a la vez. ¿Y si resulta que todo es producto de tu enfermedad mental?, le preguntó. ¿Y si resulta que es real? Diego le respondió. ¿Y si el universo simplemente encontró una manera muy complicada de juntarnos? Antes de que Elena pudiera responder, se oyeron voces altas en el pasillo y pasos apresurados acercándose a la habitación. La puerta se abrió bruscamente y entró Carmen, seguida por 2 oficiales de seguridad del hospital. Ahí está. Carmen señaló a Elena. Esa es la doctora de la que les hablé. Elena se quedó paralizada, sin entender qué estaba pasando. Doctora Morales, uno de los oficiales, se acercó a ella. Necesitamos que venga con nosotros. Han presentado una denuncia en su contra. ¿Qué tipo de denuncia?, Elena logró preguntar, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Comportamiento profesional inapropiado. El oficial explicó, involucramiento emocional con un paciente que compromete su juicio médico. Elena miró a Carmen, que la observaba con una satisfacción fría que hizo que se le helara la sangre. ¿Quién es usted realmente?, Elena le preguntó directamente. Carmen sonrió, y por primera vez, Elena vio maldad genuina en esa sonrisa. Soy la esposa de Diego, dijo Carmen tranquilamente. He venido a llevármelo a casa. El mundo de Elena se desplomó completamente. Diego tenía esposa. Todo este tiempo había estado enamorándose de un hombre casado. Y su propia esposa había estado manipulándola para que se alejara de él. Eso no es cierto, Diego gritó desde la cama. Elena, no le creas. Yo no estoy casado. Ah, ¿no? Carmen sacó un documento de su bolso. Aquí está nuestro certificado de matrimonio, firmado hace 5 años en Barcelona. Elena tomó el documento con manos temblorosas. Parecía oficial. Tenía todas las firmas y sellos necesarios, pero algo no encajaba. Si ustedes están casados, Elena le preguntó a Carmen por qué el papel en el bolsillo de Diego decía búscala a ella en lugar de mencionar a su esposa. Carmen parpadeó. Claramente no había esperado esa pregunta. Porque Diego está enfermo, respondió rápidamente. Su mente confunde la realidad. Probablemente pensó que se refería a usted cuando en realidad se refería a mí. Pero Diego estaba negando con la cabeza vigorosamente. Elena, le dijo, ese papel lo escribí yo. Y sabía exactamente a quién me refería. No la conozco a ella. Nunca la había visto en mi vida antes de que apareciera anoche. Los oficiales de seguridad parecían confundidos por el drama que se desarrollaba ante ellos. Doctora Morales, uno de ellos intervino, independientemente de los detalles personales, necesita venir con nosotros para aclarar las acusaciones profesionales. Elena miró a Diego, viendo la desesperación en sus ojos, después miró a Carmen, viendo la determinación fría en los suyos. Se dio cuenta de que estaba en el centro de una situación que no entendía completamente, pero que tenía el potencial de destruir su carrera y su vida. Necesito 5 minutos para arreglar los asuntos de mi paciente, Elena le dijo a los oficiales, tratando de ganar tiempo para pensar. 3 minutos, el oficial consintió. Elena se acercó a Diego, bajando la voz para que solo él pudiera escucharla. ¿Cómo puedo saber a quién creer?, le susurró. Diego tomó sus manos entre las suyas. Pregúntame algo, le dijo urgentemente. Algo que solo yo podría saber si realmente hubiera estado en tu mente durante el coma. Elena pensó rápidamente, tratando de encontrar algo que fuera personal y específico. ¿Qué había en el jardín de hierbas aromáticas de la casa de mis abuelos?, le preguntó. Diego cerró los ojos, concentrándose. Romero, tomillo, menta, dijo rápidamente. Pero también había algo más especial. Un rosal pequeño que tu abuela había plantado cuando naciste. Tenía rosas blancas con bordes rosados y cuando florecía, toda la terraza olía a rosas. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Nunca, en toda su vida, le había contado a nadie sobre ese rosal.
Era algo tan específico, tan privado, que no había manera de que Diego pudiera saberlo a menos que realmente hubiera accedido a sus memorias de alguna forma imposible. Tiempo, anunció el oficial. Elena miró a Diego una última vez, viendo en sus ojos una súplica silenciosa. Confía en mí, le susurró él. Pase lo que pase, confía en lo que sabes que es real entre nosotros. Elena sintió casi imperceptiblemente. Después se enderezó y siguió a los oficiales fuera de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, pudo escuchar a Carmen hablando con alguien por teléfono, haciendo arreglos para trasladar a Diego a otra institución. En la oficina administrativa, Elena se enfrentó a una serie de preguntas sobre su relación con Diego, sobre si había cruzado límites profesionales apropiados, sobre si su juicio médico había sido comprometido por sus sentimientos personales. Elena respondió a todo con honestidad, admitiendo que había desarrollado sentimientos por Diego, pero insistiendo en que nunca había comprometido su cuidado médico. Después de 2 horas de interrogatorio, los administradores del hospital llegaron a una decisión. Elena sería suspendida temporalmente mientras se realizaba una investigación completa sobre su conducta profesional. Diego sería transferido inmediatamente a una institución psiquiátrica privada para recibir el tratamiento que su condición requería. Cuando Elena regresó a la habitación de Diego para recoger sus pertenencias médicas, lo encontró sentado en el borde de la cama, completamente vestido y listo para partir. Carmen se fue a hacer los arreglos para el traslado, le dijo Diego. Tenemos unos minutos solos. Elena se acercó a él, sintiendo que era la última vez que lo vería. ¿Qué vamos a hacer?, le preguntó. Diego tomó sus manos y las besó suavemente. Vamos a confiar en que el amor verdadero encuentra una manera, le dijo, sin importar los obstáculos, sin importar cuán imposible parezca. ¿Y si Carmen realmente es tu esposa? No lo es. Diego habló con una certeza absoluta. No sé quién es o por qué está haciendo esto, pero no es mi esposa. Elena quería creerle, quería confiar en él completamente. Pero había demasiadas incertidumbres, demasiadas preguntas sin respuesta. Diego, le dijo, necesito que sepas algo, sin importar lo que pase. ¿Qué? Estos días contigo han sido los más reales que he vivido en años. Elena habló con una emoción que la sorprendió por su intensidad. No sé si nuestros recuerdos son verdaderos o falsos, no sé si todo esto está en tu mente o en la mía, pero sé que lo que siento por ti es real. Diego la miró con lágrimas en los ojos. Eso es todo lo que necesitaba escuchar, le dijo. En ese momento, Carmen regresó con los paramédicos y los oficiales de seguridad. Era hora de llevarse a Diego. Es hora de irnos, querido. Carmen le dijo a Diego con una voz que sonaba dulce, pero que Elena percibía como falsa. Diego se levantó lentamente, pero mantuvo los ojos fijos en Elena. Te voy a encontrar, le dijo, ignorando completamente a Carmen. No importa dónde me lleven, no importa cuánto tiempo pase. Te voy a encontrar otra vez. No hagas promesas que no puedes cumplir. Carmen intervino bruscamente. No le estoy hablando a usted. Diego le respondió con una frialdad que sorprendió a todos en la habitación. Los paramédicos se acercaron para escoltarlo, pero Diego se acercó a Elena una última vez. El rosal, le susurró al oído. Búscalo. Cuando lo encuentres, sabrás que todo esto es real. Después se fue, dejando a Elena sola en la habitación vacía, rodeada por el eco de sus palabras y el peso de un amor que no sabía cómo definir o defender. Los siguientes días fueron los más difíciles en la vida de Elena. Su suspensión del hospital significaba que tenía demasiado tiempo libre para pensar, para analizar cada momento que había pasado con Diego, para cuestionar sus propias percepciones y sentimientos. Había tratado de investigar a Carmen, pero no había encontrado ningún registro de un matrimonio entre ella y Diego. Sin embargo, también sabía que los registros podían ser falsificados o escondidos. Una semana después de que se llevaran a Diego, Elena tomó una decisión. Condujo hasta Santander, hasta la casa de sus abuelos, que ahora pertenecía a sus padres, pero que rara vez visitaban. La casa estaba exactamente como la recordaba, blanca con contraventanas azules, frente al océano, con una terraza donde se podía desayunar mirando las olas. Elena caminó hasta el jardín trasero, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y terror. Si el rosal estaba ahí, tal como Diego lo había descrito, significaría que, de alguna manera, imposible le había accedido a sus memorias más privadas. Si no estaba ahí, significaría que todo había sido una elaborada fantasía. Al principio no vio nada más que hierbas aromáticas crecidas salvajemente, romero, tomillo, menta, exactamente como Diego había dicho. Elena sintió que se le aceleraba el pulso. Siguió buscando, apartando las ramas más altas, y entonces lo vio. En la esquina más alejada del jardín, casi escondido por la vegetación silvestre, había un rosal pequeño. Estaba florecido, y las rosas eran exactamente como Diego las había descrito, blancas con bordes rosados. Elena se acercó y respiró profundamente. El aroma era embriagador, dulce y delicado, llenando toda la terraza con su perfume. Elena se sentó en el suelo, junto al rosal, y lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio y comprensión.
De alguna manera que no podía explicar científicamente, Diego había estado en su mente, había visto sus memorias más preciadas. Había conocido partes de ella que ni siquiera recordaba que existían. Esa noche, Elena regresó a Madrid con una determinación férrea. Iba a encontrar a Diego, iba a descubrir quién era realmente Carmen y por qué había mentido. Iba a luchar por el amor más extraño e imposible que había experimentado jamás. Empezó por contactar a investigadores privados, utilizando todos sus contactos médicos para rastrear dónde habían llevado a Diego. Después de 2 semanas de búsqueda intensa, finalmente encontró la institución, un hospital psiquiátrico privado en las afueras de Madrid. Cuando Elena llegó al hospital, se presentó como una especialista neurológica que quería consultar sobre el caso de Diego Mendoza. Le dijeron que el paciente había sido ingresado por su esposa para tratamiento de confabulación traumática, pero que había un problema. Diego insistía en que no estaba casado, y no había manera de verificar legalmente la identidad de la mujer que lo había ingresado. ¿Dónde está esa mujer ahora?, Elena preguntó. Desapareció, le respondió el psiquiatra a cargo. Después de dejarlo aquí, nunca más volvió. No contesta el teléfono, no responde correspondencia. Es muy extraño. Elena pidió ver a Diego, explicando que tenía información importante sobre su caso. Cuando finalmente la llevaron a su habitación, lo encontró sentado junto a la ventana, escribiendo en un cuaderno. Al verla, Diego se levantó tan rápidamente que casi se cayó. «Sabía que vendrías», le dijo, y su sonrisa era la más hermosa que Elena había visto jamás. «Encontré el rosal», Elena le dijo simplemente. Diego cerró los ojos y suspiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. «¿Ahora me crees?», le preguntó. «Ahora sé que hay cosas en este mundo que no tienen explicación médica», Elena respondió. «Y sé que lo que siento por ti es real», sin importar cómo comenzó. Se abrazaron entonces en esa habitación estéril del hospital psiquiátrico, y Elena sintió que finalmente había vuelto a casa después de un viaje muy largo y confuso. «Necesitamos salir de aquí», Elena le dijo. «Necesitamos descubrir quién es Carmen realmente». Durante las siguientes semanas, Elena trabajó incansablemente para obtener la liberación de Diego. Como no había documentos legales válidos que confirmaran su matrimonio con Carmen, y como la mujer había desaparecido sin dejar rastro, los abogados de Elena argumentaron que Diego había sido ingresado bajo falsas pretensiones. Mientras tanto, Elena había contratado un investigador privado para rastrear a Carmen. Lo que descubrieron fue perturbador. Carmen Mendoza era una expaciente psiquiátrica que había desarrollado una obsesión con Diego durante una estadía en el mismo hospital donde le había sido tratado años antes. Había estado siguiéndolo durante meses, estudiando su caso, y cuando se enteró de su conexión con Elena, había decidido intervenir. Estaba celosa, le explicó el investigador a Elena. En su mente delirante, creía que Diego le pertenecía a ella, que era su alma gemela. Cuando vio que él había desarrollado una conexión real con usted, decidió destruirla. Elena se sintió enferma al escuchar esto. Carmen era la que realmente sufría de problemas mentales, no Diego. Todo había sido una elaborada manipulación de una mujer trastornada. Cuando Elena compartió esta información con los médicos del hospital psiquiátrico, inmediatamente comenzaron los procedimientos para la liberación de Diego. Los nuevos exámenes neurológicos confirmaron que, aunque Diego había sufrido un trauma cerebral en el pasado, su condición actual era estable y no presentaba síntomas de confabulación traumática. El día que Diego fue liberado, Elena lo estaba esperando en la entrada del hospital. Llevaba un ramo de rosas blancas con bordes rosados que había cortado del jardín de la casa de sus abuelos. «¿Estás lista para empezar de nuevo?», le preguntó Diego cuando la vio. «Estoy lista para empezar de verdad», Elena le respondió. Se fueron juntos en el coche de Elena, conduciendo hacia Santander, hacia la casa junto al mar, donde finalmente podrían crear recuerdos reales juntos, en lugar de vivir de fragmentos de sueños y fantasías. Durante el viaje, hablaron sobre todo lo que había pasado, sobre las manipulaciones de Carmen, sobre la extraña conexión mental que habían compartido durante el coma de Diego, sobre el futuro que querían construir juntos. «¿Crees que alguna vez entenderemos completamente lo que pasó entre nosotros?», Elena le preguntó mientras conducía por la autopista hacia el norte. «No lo sé», Diego respondió honestamente. «Pero he aprendido que algunas cosas no necesitan explicación para ser reales. El amor es una de esas cosas». Elena sonrió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Cuando llegaron a la casa de Santander, el sol se estaba poniendo sobre el océano, pintando el cielo de colores dorados y rosados. Se sentaron en la terraza donde los abuelos de Elena solían desayunar, mirando las olas que se rompían suavemente contra la playa. «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?», Elena le dijo a Diego mientras observaban el atardecer. Que mi divorcio, tu accidente, el hecho de que terminaras exactamente en mi hospital, incluso la aparición de Carmen con todas sus mentiras, todo eso nos llevó hasta este momento». Diego tomó su mano y la besó suavemente. «Tal vez el universo simplemente tenía un plan muy complicado para juntarnos», le dijo.
O tal vez, Elena se volvió para mirarlo, el amor verdadero siempre encuentra una manera, sin importar cuán imposible parezca. Esa noche, Elena y Diego caminaron por la playa, bajo las estrellas, hablando sobre sus sueños, sobre los planes que querían hacer juntos, sobre la vida que podrían construir en esa casa junto al mar. No eran los mismos jóvenes ingenuos que podrían haber sido en la universidad, pero eran algo mejor, dos adultos que habían pasado por dolor y pérdida, que entendían el valor de la conexión verdadera, que habían luchado por estar juntos a pesar de todos los obstáculos. Un año después, Elena había restablecido su licencia médica y había abierto una práctica privada especializada en neurología. Diego había terminado la novela que había estado escribiendo durante años. Una historia sobre dos almas que se encuentran en las circunstancias más imposibles y luchan por estar juntas. Se habían casado en una ceremonia pequeña en la terraza de la casa de Santander, con las rosas blancas y rosadas como decoración y el océano como testigo. El día de su boda, cuando el juez les pidió que intercambiaran votos, Diego sacó un papel pequeño de su bolsillo. Elena, le dijo, hace mucho tiempo escribí una nota que decía: si no despierto, búscala a ella. No sabía entonces que esa nota nos llevaría a este momento. Pero ahora entiendo que el universo ya sabía lo que nosotros tardamos años en descubrir. Elena sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Hoy, Diego continuó. Quiero escribir una nueva nota, ahora que he despertado, nunca más me alejaré de ella. Elena tomó las manos de Diego y lo miró directamente a los ojos. Yo prometo, le dijo, que nunca más olvidaré quién soy cuando estoy contigo, nunca más dudaré de lo que es real entre nosotros, y nunca más te dejaré ir. Cuando se besaron como marido y mujer, Elena sintió que finalmente había encontrado la parte de sí misma que había estado perdida durante años. No era solo Diego lo que había encontrado, sino una versión completa de sí misma, una Elena que podía bailar bajo las estrellas, que podía creer en conexiones imposibles, que podía amar sin miedo. Esa noche, mientras estaban acostados en la cama de la casa, junto al mar, escuchando el sonido suave de las olas, Diego le preguntó a Elena qué había aprendido de toda su experiencia. Aprendí, Elena le respondió, que a veces la vida nos quita cosas para darnos algo mejor. Aprendí que el amor verdadero no siempre tiene sentido para la mente, pero siempre tiene sentido para el corazón. Y aprendí que vale la pena luchar por las cosas que nos hacen sentir completamente vivos, sin importar cuán imposibles parezcan. Diego la abrazó más fuerte, respirando el aroma de su cabello, sintiendo el ritmo de su respiración. Yo aprendí, le dijo, que soñar contigo durante todos esos años no fue tiempo perdido. Fue tiempo invertido en preparar mi corazón para reconocerte cuando finalmente apareciste en mi vida real. Durmieron esa noche con las ventanas abiertas, dejando que la brisa del mar llenara la habitación con el aroma de sal y rosas, sintiendo que finalmente habían encontrado el lugar donde pertenecían, en los brazos del otro. En esa casa donde el tiempo parecía moverse más lentamente, donde el amor tenía espacio para crecer sin prisa, donde cada amanecer era una nueva oportunidad de agradecer al universo por los caminos complicados que los habían llevado hasta ahí. Elena nunca más dudó de la realidad de su amor por Diego. Y Diego nunca más tuvo que vivir en un mundo de fantasías porque había encontrado una realidad que era más hermosa que cualquier sueño. Habían aprendido que el amor verdadero no necesita explicaciones perfectas, solo corazones dispuestos a creer en milagros cotidianos. Y cada vez que Elena veía las rosas blancas con bordes rosados que florecían en su jardín, recordaba que algunas conexiones trascienden la lógica, que algunas historias de amor comienzan mucho antes de que las personas se conozcan conscientemente y que el corazón siempre sabe reconocer a su hogar, sin importar cuánto tiempo haya estado perdido.